días, estimada audiencia. Por acá les habla el profesor Gustavo Machado. Tengo el privilegio de presentar al profesor Pedro Boris Castellanos. El profesor Pedro Boris Castellanos es un profesional de dilatada trayectoria en los temas de ingeniería y particularmente en la parte pues, de control de los cuerpos de agua. Y hoy nos deleitará con una ponencia denominada La cuenca social resplandeciente de la depresión de Maracaibo. Profesor Pedro Boris, su sala, su castillo. Debo comenzar por darle las gracias a Humberto Galvi en su carácter de presidente del comité organizador de esta jornada con motivo de los 63 años de Ciudad Guayana por invitarme a participar en este evento. Yo les voy a tratar hoy el tema de la cuenca social resplandeciente de la depresión de Maracaibo. La cuenca social es un concepto emergente surgido durante la realización de los planes de desarrollo integral en distintos escenarios de la región zuliana y del país por la empresa rental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, ERICA. Eso nos permitió inferir que los límites de toda cuenca no solo se determinan por criterios físicos, políticos, geopolíticos, gráficos, sino por la diversidad y la complejidad de sus interacciones económicas, sociales y ambientales. Eso define la dimensión social de la cuenca. En el año 2022, en el marco del análisis integrado de los proyectos de ciudades inteligentes con el desarrollo sustentable de la región zuliana y su articulación con la visión de la cuenca social de la depresión de Maracaibo, el economista Gustavo Machado, inspirado en el texto del Evangelio de San Mateo, propuso ampliar el término cuenca social a cuenca social resplandeciente para integrar de manera más contundente todas sus dimensiones. Este concepto de cuenca social, o cuenca social resplandeciente, es muy útil para fortalecer la propuesta de Alianza de los Tres Lagos, Maracaibo, Valencia y Guri, concebida como un mecanismo de negociación con las tendencias ancestrales del caciquismo y del centralismo, las cuales prevalecen en los planes de la nación sobre la inaplazable urgencia de fortalecer las políticas públicas vinculadas con el petróleo, la agricultura, la industria y la energía. Se trata de avanzar hacia un nuevo modelo de gestión que privilegie la descentralización sobre el agotado modelo de gestión centralizada. Para avanzar en el entendimiento de los elementos que definen el medio ambiente y sus interacciones con los factores que tipifican la evolución del paisaje geográfico en términos de relieve, roca, suelo, clima y biota, es necesario conocer los orígenes del lago de Maracaibo. Hacemos hincapié que cuando hablamos de biota, estamos incluyendo a la especie humana, la cual, por supuesto, es muy importante porque esa especie tiene algo que ver con el poblamiento y la ocupación del territorio y lo diferencia de todas las otras especies por su cultura y por su organización social. El origen geológico es una verdad científica de la cual tenemos referencia de hace 100 millones de años. El, Cuando el geólogo Adolfo Elf, en su libro sobre la formación del lago de Maracaibo, remontándose a los finales de la época mesozoica, nos habló de cuál era el territorio de Venezuela. En aquella época solamente existían tres islas: la isla de Cumaná, la isla de Guayana y las islas de Mérida, que estaban separadas por un mar oceánico. Él nos dice estrictamente lo siguiente: los cambios tectónicos ocurridos en aquellas épocas dieron origen a la formación de la herradura de la depresión de Maracaibo, configurada por la cordillera de Mérida, la sierra de Perijá y el macizo falconiano, unidos por unas tierras en un principio secas pero feraces, las planicies del Zulia. Solo bastó el aporte de las aguas de los ríos que nacían en las montañas que los rodeaban para que ellas prosperaran una frondosa selva húmeda. Los vaivenes del péndulo geológico no se detienen, y fue así como el gran cataclismo que generó el hundimiento de las tierras que antes se extendían entre las islas de Cuba y Jamaica y las penínsulas de Yucatán y Honduras tuvo reflejo en los hundimientos de las tierras del Zulia en sus selvas sepultadas y en el origen del lago de Maracaibo. Me he tomado la libertad de añadirle el calificativo de planicies de Maracaibo a las tierras secas y feraces que emergieron al inicio de la formación de la depresión, con el firme propósito de establecer una relación analógica entre el vocablo indígena Zulia,
entendido como lo que crece y se desborda más allá de su cauce, lo cual está fielmente representado por el río Zulia, y en el caso de la cuenca, esta se desborda más allá de sus límites. En el año de 1864, la palabra Zulia fue utilizada para crear el estado que lleva su nombre, en honor a la hija del cacique Cinera, la princesa Zulia. En lo particular, he sentido una gran curiosidad por saber o entender por qué Cinera la llamó Zulia y no otro nombre típico femenino, como Jamancaya, Azucena, Huachiriquia, Luna Resplandeciente. Rebuscando entre los textos y publicaciones encontré esta razón. Lo hizo pensando en su grandeza y en su gloria, preparándola para la paz, para que encontrara en sí misma la fortaleza para su desarrollo. Por ello me decanto para aceptar que Zulia es sinónimo de crecer más allá de sus límites. La aceptación de este sentido de la palabra Zulia me ha permitido entender que el Zulia es un espacio erguido sobre palmas y lauros de oro para seguir el rumbo que le señala el rayo del Catatumbo hacia los espacios sin límites de la grandeza y la gloria, con el compromiso de ser fuerza y lujo en el desarrollo de la región zuliana. Compromiso que yo complemento con el propósito de ocupar de una vez por todas su lugar en el espacio reservado para las estrellas en el tricolor de la patria originaria, la República de Venezuela. Para los propósitos de este ensayo, he asumido que la palabra Zulia se vincula de manera intrínseca con la propuesta de un cambio paradigmático soportado por el entendimiento del lago de Maracaibo como eje articulador del desarrollo sustentable de la cuenca social resplandeciente de la depresión de Maracaibo. Hay un origen fabulado, es una verdad poética formulada en el año de 1908 por Udón Pérez, donde él nos narra cómo después de cruzar la barra, Alonso de Ojeda quedó sorprendido por el lago de Cega y le encantó el paisaje geográfico, la combinación del lago y ambiente, y le preguntó a uno de los ancianos: tú que naciste en estas magníficas regiones, ¿no sabes por ventura qué viejas tradiciones digan el origen de tu gentil laguna? Obtuvo como respuesta un canto de las ondinas, el relato de cómo fue que el gran Zapara reservó para sí el disfrute de la selva umbrosa que bordeaba los espejos de agua que formaban los ríos que bajaban de las montañas, construyendo la selva encantada y mágica, una morada propia para compartirla solo con su hija Maruma, aislándola del mundo y de su pretendiente, ya que para él el amor era una cosa inútil. Pero ocurrió que en su ausencia Maruma conoció a un cazador furtivo, Tamare, iniciándose casi de inmediato un romance entre los mozos. Al enterarse por boca de su hija del florecimiento de esa cosa inútil, Zapara montó en cólera y henchido de rabia, con su planta transformó la selva en un abismo y con el canto de su mano abrió un paso para que las aguas del Caribe terminaran su tarea, y así entró el agua, el lago de cristal, que formó el lago de los poetas. En esta lámina que ustedes podrán observar, yo hago un resumen donde presento la parte superior, la visión de Adolfo Bell, que es la verdad científica. En la parte inferior tiene la leyenda del lago, y hay un comentario, del cual nos vamos a referir más adelante. Fue una pregunta que hizo Sáenz Cron en el año de 1968. ¿Qué se hizo la selva sepultada? En ese momento, Isaac estaba escribiendo un libro que se llama Maracaibo 180 grados, y él empezó a determinar el origen de la ciudad, y remontando el origen de Maracaibo, llegó precisamente hasta el proceso de formación del lago de Maracaibo. Estas dos verdades, la científica y la poética, si bien diferenciadas en el tiempo y en su sentido, son concurrentes en el camino donde se cruzan la ciencia y el humanismo, dando origen a una nueva verdad, una verdad telúrica, que le permite al ciudadano común entender cómo las fuerzas de la naturaleza han sido capaces de configurar el relieve del planeta al compás de la eternidad del tiempo que rige el rutinario y maravilloso quehacer de las galaxias, conjugándolas con otra fuerza no menos importante, la fuerza del amor. El amor del hombre por la tierra, el amor del ciudadano por ciudadana. Fuerzas que marcan el compás de su existencia en su eterna búsqueda de la verdad bajo la luz resplandeciente de la esperanza. Pero no dejemos sin contestar la pregunta de la selva sepultada. En lo personal he asumido que esa selva apareció después en forma de petróleo. Un petróleo que ha sido clave para la transformación del país en una sociedad moderna, urbana y petrolera, que no ha tenido los mismos reflejos en la transformación de la región, que aún sigue comprometida con crecer y desbordarse más allá de sus límites para alcanzar las dimensiones de grandeza y gloria propias de una cuenca social resplandeciente.
Es cierto que el 24 de agosto de 1499, cuando se produce el avistamiento del lago de Maracaibo, eso marca un hito fundamental en la historia del Zulia. Es el encuentro de dos culturas: las culturas ancestrales de los pobladores de la ribera del lago y las acarreadas por los navegantes provenientes de aquella Europa convulsionada por profundas contradicciones económicas, sociales y culturales, dando inicio a una fusión de credos, sueños y habilidades que con el paso del tiempo terminaron por definir la más importante de las dimensiones del Zulia, su dimensión cultural, lo cual va mucho más allá de los atavismos culturales precolombinos y de los estereotipos negros legendarios de los navegantes convertidos en conquistadores y colonos. Con el correr del tiempo, se convirtió en una réplica multiplicada del mestizaje iniciado por Ojeda y la guaricha Isabel. Pasar del pasado al presente es muy importante, porque en el entorno del lago de Maracaibo hay que entender lo que nos está pasando con el lago. El lago es una complejidad donde se integran los problemas de la navegación, el petróleo, la salinidad, el uso de las aguas servidas, los residuos sólidos y los nutrientes. Y ya desde el año de 1972 nosotros empezamos a hablar de que tenemos un lago contaminado por sal, contaminado por petróleo, contaminado por nutrientes. O sea, es el lago que nosotros al fin y al cabo hemos construido, pero no es el lago que nosotros queremos. Nosotros queremos un lago que sea articulador del eje del desarrollo sustentable. Es un lago que sirva para el abastecimiento de agua, que sirva para el riego, que sirva para la pesca, que sirva para el turismo, que sirva para la navegación interior, que nos permita desarrollar en el cuerpo del lago, y tomando el lago como articulador, los lineamientos básicos de la economía naranja, de la economía azul y de la economía verde. Ese es el lago que queremos. Pienso que ustedes también deben estar ansiosos de aspirar lo mismo para el caso de Guayana. En el caso del lago, nosotros formulamos una guía para entender el lago, para conocer los documentos y los estudios que jalonan ese proceso de evolución y entendimiento de esa problemática del lago. Y eso nos permite, para sintetizar, y ya casi para terminar, que sobre ese territorio que fue avistado, que tiene esa característica, que tuvo un origen geológico y un origen poético, donde se funcionaron unas razas, unas culturas, nosotros le montamos encima un esquema de división político-territorial. Primero le llamamos Tierra de Gracia, después le llamamos provincia, después Capitanía General, República, Estado, regiones, municipios, comunas, en fin, tenemos todo un esquema de partición del territorio. Y por otra parte, hemos desarrollado el interés de generar una división por cuenca. Ya del año de 1985, cuando hicimos el primer seminario regional sobre la conservación del lago, después hablamos de sistemas hidráulicos en el año 94, y últimamente ya estamos trabajando como cuencas y microcuencas en distritos de riego y AIA y AR, para integrarlo. Porque dividir es muy fácil, pero después, ¿quién recoge el agua derramada? ¿Quién integra todos esos esfuerzos cuando no somos capaces de asumir responsabilidades compartidas y después no tenemos capacidad convocatoria para que nos unamos en esfuerzos compartidos? Sobre este esquema de división político-territorial o división por cuenca, es importante aclarar que existen unas condiciones físicas sobre las cuales nosotros tenemos una limitada gobernabilidad. Existen unas condiciones socioeconómicas en las cuales somos actores protagónicos de lo que es la configuración poblacional y sobre todo de la configuración socioeconómica, y existen unas características políticas y macroeconómicas que definitivamente son las que le ponen el reto a los procesos de integración y de la generación del concepto de por qué necesitamos una cuenca social. Pero eso lo dejaremos para otra oportunidad, porque hoy lo que vamos a tratar es una tarea que yo quiero dejarles a ustedes. Cuando nosotros trabajamos el concepto de cuenca social resplandeciente de la depresión de Maracaibo, tuvimos que investigar pues un trabajo de algunos poetas como Udón, y encontramos tanto en su Vino del Zulia como en su Leyenda del Lago motivaciones para sustentar el concepto de cuenca social resplandeciente. Yo quiero dejarle a ustedes una tarea: que comiencen por estudiar este poema de Roy Blanco, La barca del pasado, para que ustedes en su lectura sean capaces de encontrar las razones por las cuales la cuenca de la Guayana debe ser la cuenca social resplandeciente del río de las 7 estrellas. Muchas gracias por su atención.